Bien, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Vamos a hablar en esta ocasión de dos tipos de sabidurías, la que las escrituras nos mencionan. Una, podemos saber, es la sabiduría del hombre y otra es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Vamos a ver algunas diferencias, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? En las escrituras de ambos. ¿Y cuál es la verdadera sabiduría? O la sabiduría verdadera. Y en este tiempo, ¿verdad? Que estaremos viendo las escrituras de nuestro Dios, pues tengan esta pregunta en mente. ¿Te crees sabio? ¿Sí? No es para contestarlo en voz alta, es para meditar cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a estar pensando en esto mientras proseguimos en este estudio en esta ocasión. Así pues, nos damos cuenta, hermanos, en las escrituras vemos que, pues hay hombres muy sabios, como vamos a hablar en un momento sobre uno de ellos. Pero antes de empezar, hermanos, el día de ayer veía yo un video en el internet, ¿verdad? Donde se habla de algunas personas, ¿verdad? Que tienen, en realidad, saben que eso es como una deficiencia o es algo que no es normal, ¿verdad? En su cerebro, en su cabeza, pero esto hace que sean muchas veces más inteligentes que un hombre normal, ¿sí? Pero las cosas es que solamente en ciertas áreas, ¿sí? Porque estas personas también, ¿verdad? Tienen cierto nivel de autismo, en donde quizás, pues entiendo que hay diferentes tipos de autismo, ¿verdad? Diferentes niveles o grados. Pues muchas veces estas personas, ¿verdad? Pueden batallar como para hacer cosas simples que hacemos diariamente, usted y yo, ¿verdad? Quizás comer, quizás asear nuestro cuarto, etcétera, ¿verdad? Diferentes cosas, el aprendizaje aún, ¿verdad? Pero en otras áreas son muy sabios. Un niño de 10 años que empezó desde los 6, ¿verdad? Solo, sin saber música, ni tener nunca clases de ningún instrumento, él comenzó a tocar unas piezas hermosas de música en el piano. Y un maestro, ¿verdad? De piano se sorprendía tanto, ¿verdad? De qué tanta entendimiento sobre la música y el sonido tenía este niño, ¿verdad? Tenía un oído perfecto, le llamaban, ¿verdad? Le ponían un sonido en un piano, a ver, hace este sonido, y él sin ver las mismas teclas, ¿verdad? Así que es algo en verdad muy sorprendente, ¿verdad? Y así muchos ejemplos, ¿verdad? Una persona que lo pasaron volando, ¿verdad? Por sobre una ciudad en donde tenía edificios y muchas calles, etcétera. Un río pasando por ahí y se le dijo, haz un dibujo de aquello que viste. Aquel dibujo tenía los detalles de todo aquel lugar. Cada edificio con las cantidades de ventanas exactas, ¿verdad? Bueno, pues así nos sorprende, ¿verdad? Quizás hemos conocido personas que tienen una memoria extraordinaria, que recuerdan nombres y recuerdan fechas y recuerdan direcciones, ¿verdad? Y tantas cosas. Pero pienso también que hay una diferencia entre una muy buena memoria y la sabiduría, ¿verdad? El saber aplicar la sabiduría de Dios, ¿verdad? Ahí es la diferencia que vamos a estar viendo. Así que recordemos aquel hombre al cual Dios concedió un deseo. Para algunos será una historia, ¿verdad?, que hemos visto antes, quizás ya muy familiarizados con esta historia, pero quizás para otros no, es algo nuevo. Vamos a estar viendo la historia de este hombre, Salomón, que pidió sabiduría e hizo grandes hazañas. Y una de ellas, muy conocida, Dios le dio sabiduría, le ofreció, ¿verdad? A este hombre, el rey Salomón, hijo del rey David, que pidiera cualquier cosa. Salomón había sido fiel a Dios, ¿verdad? Siguiendo los pasos de su padre David. Y dice que adoraba y hacía siempre aquellos sacrificios, ¿verdad?
en los lugares altos o en aquellos lugares en donde Dios les permitía antes de que estuviese el templo construido. ¿Sí? Así que llegó el tiempo que Salomón fue rey y Dios le dijo, pide cualquier cosa. Él pues pidió sabiduría. ¿Sí? Bueno, pues una de las grandes hazañas que él hizo, recordarán también, eso está en las Escrituras, en donde dos mujeres se presentaron ante él, solo para que recuerden a Salomón y recuerden, ¿verdad? Imagínense la gran sabiduría que tenía este hombre, dada por Dios. Llegaron dos mujeres ante este rey y se nos explica antes que ambas habían tenido un bebé. Dice, una de ellas tuvo un bebé y a los 3 días la otra también. Y vivían juntas, nadie más entraba a aquel lugar. Bueno, en una noche, dormidas, una de ellas se dio la vuelta y quedó arriba de su hijo y murió el niño, ¿verdad? Así que la otra mujer, cuando se levantó en la mañana, iba a dar de comer a su hijo, se dio cuenta que aquella criatura estaba sin vida. ¿Sí? Pero ella se dio cuenta que no era su hijo. Entonces, ese fue el pleito entre ellas. Una de ellas estaba mintiendo y decía, este es mi hijo, el tuyo ha muerto. Y la otra decía, no, ese es mi hijo, tu hijo ha muerto. Así que este caso se presentó ante el rey Salomón, ¿verdad? Y ahí el rey lo escuchó y dice que este era el argumento de ellos una y otra vez, de estas mujeres. ¿Cómo pueden saber? Habría, ¿verdad?, evidencia física de ambas, que ambas tuvieron una criatura, ¿verdad? ¿Cómo puedes decidir aquello? Pues recordarán que el rey Salomón dijo, pidiendo una espada, dijo, parten al niño en la mitad, denle una mitad a una y la mitad a la otra. Qué terrible, ¿verdad? Pero ¿qué dijo la mamá verdadera? Dice que se le removieron las entrañas, ¿verdad? En lo más profundo de ella dijo, no maten a mi hijo, déjenlo con vida, désenlo a la mujer. Y ella, la otra mujer, decía, no, ni tú ni yo, que lo partan. Pues ahí dijo, denle el niño a esa mujer, ella es la mamá, ¿verdad? Qué gran sabiduría. Dice que este caso, esto que sucedió ahí, se conoció por todo Israel y tuvieron temor porque sabían que Salomón tenía la sabiduría de Dios. ¿Sí? Así que es una historia muy bonita, si la vemos con detalle, pero bueno, la platicaba yo, ¿verdad? Para no tardarnos tanto, pues, en la lectura. Pero sí me gustaría recordar algunas cosas, ¿verdad? Que estaremos leyendo en el libro de Primera de Reyes. Les invito a que comiencen a buscar en sus Biblias, en este libro, Primera de Reyes, en el capítulo 3. Salomón, pues, era fiel a Dios y por su fidelidad, Dios le ofreció que pidiera cualquier cosa. Salomón, pues, pidió esa sabiduría, pero no una sabiduría para él engrandecerse, no una sabiduría para él levantarse el cuello, como dicen, ¿verdad? Y apantallar a los demás. No, de ninguna manera. Su corazón en verdad era humilde y él buscaba dirigir al pueblo de Dios. ¿Sí? Salomón, pues, pidió inteligencia y Dios le concedió aún mucho más que esto. En Primera de Reyes, en el capítulo 3, leamos del 9 al 14, perdón. Primera de Reyes 3, del 9 al 14, nos dice así. Da pues a tu siervo, este es ya Salomón contestando a Dios. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas,
ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Sigue diciendo el 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Sí? Así que Salomón, con todo corazón sincero, no pidió riquezas. Bien pudo haber dicho, quiero ser el hombre más rico, ¿verdad?, del mundo. O vivir muchos años. O fama, ¿verdad? O poder. Tantas cosas que pudo haber pedido, ¿verdad? ¿Qué hubiera pedido usted si Dios le hubiera dado esa oportunidad, ¿verdad? Si estuviéramos en lugar de Salomón. Pues ojalá y tuviésemos ese corazón de Salomón también. Como él era, podemos decir, joven, él empezaba como rey y a él en verdad le preocupaba el pueblo de Dios. Y él pidió sabiduría para saber juzgar al pueblo. Así como el caso que escuchamos hace un momento, así venían muchos casos ante él, casos difíciles. Y él con esa sabiduría de Dios sabía dar un buen consejo, sabía pues decidir lo correcto ante Dios en todo momento. Eso a él le preocupaba y porque era para Dios aquello, Dios se lo concedió. Y dice, y porque no pediste riqueza y no pediste poder, ¿verdad? Y todo esto que se menciona ahí, entonces yo te lo he dado también. Fíjense ustedes que nuestro Dios también nos dice, nuestro Señor Jesús, ¿qué nos dice que pidamos primeramente? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Que busquemos el reino de Dios, y el reino de Dios es su iglesia, ¿sí? Jesús dice esto, busquen primeramente a mí, su salvación, el reino de Dios y su justicia, quiere decir su palabra. También, así como Salomón estaba haciendo justicia con estas mujeres y con todo caso que se presentara, es lo mismo para los cristianos. Debemos de ser justos. Andar conforme a la palabra de Dios quiere decir andar en justicia o ser justos. Y dice el Señor, si buscas eso primeramente, todo lo demás será añadido. ¿Sí? Qué similitud, ¿verdad?, entre eso de Salomón y lo que también el Señor pide de nosotros. Así que, no, Dios no promete riquezas. Dios no promete que nunca habrá problemas o tribulaciones en nuestra vida. Al contrario. Pero eso es lo que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y Él nos dará el alimento, Él nos dará la ropa, las cosas necesarias para seguir viviendo. Porque nos dice que no nos afanemos por el día de mañana, qué habremos de comer o qué habremos de vestir, sino primeramente buscar a Dios. ¿Sí? Así que esto es pues lo que estaba aquí sucediendo. Pero tan grande fue la sabiduría que Dios le dio a este hombre, a Salomón, que hablaban de él en todas las naciones alrededor, dice las Escrituras. Era muy conocido Salomón, no solamente en Israel, sino en todas las naciones. Y me gustaría que leyéramos estos versículos. Ahí estamos todavía en Primera de Reyes, pero ahora vamos a pasar al capítulo 4, por favor. Nos dice el versículo 30 al 34 de esta manera. Primera de Reyes 4, 30 al 34, nos dice así. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que
toda la sabiduría, de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol, que Darda, hijos de Emol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios. ¿Sí? Como tenemos el libro de los proverbios aquí en las Escrituras, y muchos fueron escritos por él, como los salmos. Sigue diciendo el 32, y sus cantares fueron 1,005. También disertó, o sea, habló y explicó, es lo que quiere ser disertar, sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Dice el 34, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Wow, qué tanta sabiduría. No solamente, ¿verdad?, ahí en la justicia de Dios, entre el pueblo y hacer aquellos justos juicios ante Dios, pero él conocía muchas cosas, aún los árboles, los peces, las aves. En el libro de Eclesiastés, él nos dice que él observaba aún la vida del hombre, porque él escribió, ¿verdad? Ahí comienza diciendo que fue el hijo de David escribiendo este libro, ¿sí? Eclesiastés. Y él observaba, y ¿verdad? Y no, una de las cosas que dice en ese libro, entre muchas, ¿verdad?, palabras que dice Salomón ahí, él observaba que todo en la vida es vanidad. Dice, vanidad de vanidades, dice en ese libro Salomón, ¿verdad? Dice, todo es igual, sale el sol y se vuelve a meter el sol. Y todo, ¿verdad?, en ciclo, un ciclo. Y les he dicho anteriormente, si leemos ese libro, parece ser, ¿verdad?, comienza a darnos como tristeza, ¿verdad?, de todo lo que explica él, de la vanidad, de la vida del hombre. Pero después hay un cambio muy fuerte, ¿verdad?, donde dice, pero si vemos las cosas, si hacemos y vivimos para Dios, entonces esa es la diferencia. Ahí es lo bueno. Si vivimos solamente para nosotros, todo es aburrido y es un ciclo solamente. Pero viviendo para el Señor, haciendo todas las cosas, pensando para Dios, ahí es la diferencia. Lo que hace nuestra vida alegre y feliz y con esperanza, ¿verdad? Fíjense la sabiduría de Salomón por estar observando todo aquello y aplicando la sabiduría que Dios le había dado. ¿Sí? Grandes lecciones que aprendemos verdaderamente de este hombre, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir un poco más adelante en Primera de Reyes, en el capítulo 10. Nos sigue hablando de qué tan sabio era este hombre, Salomón. En el capítulo 10, versículo del 1 al 8, nos sigue diciendo un poco más. Cuando vino aquella reina, la reina de Sabá. ¿En dónde está Sabá? Bueno, pues se dice que era un lugar a más de 1,000 millas de distancia, ¿sí? Y podemos pensar, bueno, pues no está tan lejos, ¿verdad? De aquí a Texas son algunos 1,000, casi 2,000, no sé, 1,600, no recuerdo exactamente cuántas millas, ¿verdad? Pero no andaban en carro, y menos en las carreteras que hoy tenemos, ¿verdad? Ya saben ustedes de la manera que se transportaban en animales o como era una reina, seguramente lo traían pues en un carro, ¿verdad? En una carroza, como se llama, jalada por algunos animales, seguramente. Y seguramente tardaron semanas, si no meses, en llegar, ¿verdad? Así que era un lugar bastante distante de donde vino una reina a ver a Salomón. A ver a este hombre que habían llegado noticias de su sabiduría de este hombre, de sus hazañas, hasta aquellos lugares muy lejanos. Bueno, pues así nos dice, del versículo 1 al 8, dice, oyendo la reina de Sabá, la fama de Salomón, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová,
vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vio a Salomón, le expuso todo lo que tenía en su corazón, o todo lo que su corazón tenía. Dice, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, la maestrasala y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados los hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerle en el trono de Israel, para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Qué sorprendida quedó la reina, ¿verdad? Porque si leemos detalladamente, también nos habla del templo que construyó a Dios, ¿verdad? Es el templo que había en el Antiguo Testamento, ¿sí? Después del tabernáculo se construyó esto. Y era una majestad. Y se describe, ¿verdad? El oro y tantas cosas, algo muy hermoso. Y no solamente el templo, sino que hizo casas alrededor, edificios para él y para sus principales oficiales. Y esto era una maravilla. Se quedaban sorprendidos de todo aquello. Y aún parte de esto existía en el tiempo de Jesús. ¿Recuerdan sus discípulos cuando iban pasando por ahí, por el templo y estos lugares, ¿verdad? Viendo estos edificios, le dijeron los discípulos al Señor Jesús, mira Señor, qué hermosas piedras. ¿Sí? Y fue cuando el Señor dijo, pues no quedará nada de esto. No quedará piedra sobre piedra anunciando otra vez la destrucción de Jerusalén, lo cual sucedió después, ¿verdad? En el año 70. ¿Sí? Así que esta reina vio toda aquella grandeza y dijo, ¿sabes qué? Se quedaron cortos en lo que me habían dicho. Yo no había creído, pero la verdad es que no me habían dicho ni la mitad de tu sabiduría y tu grandeza que tienes aquí, que tu Dios te ha dado, ¿verdad? Muchas preguntas difíciles dice que le hizo y todo le contestó. A veces nos encontramos en situaciones así en nuestra vida. ¿Qué hago? Tengo este problema. ¿Qué hago? ¿No es cierto? Y a veces no dormimos por esa situación. ¿Qué haré, Señor? ¿Y a quién preguntamos? ¿En quién confiamos? ¿En nosotros mismos? Piense y piense. ¿O a alguien más? Igual que en la enfermedad y en cualquier situación, hermanos y amigos, nuestro primer recurso debe ser Dios. En la oración, creer. Hace varias semanas predicamos sobre esto. ¿Creemos en la oración? Verdaderamente, porque decimos que oramos y sabemos que debemos estar orando constantemente, pero ¿creemos en verdad? ¿Sí? Bueno, ahí están, vimos aquellos ejemplos, ¿verdad? Por supuesto, la enseñanza que, por supuesto, mientras oramos correctamente y estamos bien ante Dios, porque eso es lo que nos enseñan las Escrituras, Dios escucha nuestra oración, ¿verdad? Así que ese debe ser nuestro primer recurso.
Sí, no podemos, no vamos a orar y quedarnos sentados con las manos cruzadas. Vamos a orar y actuar, pero ya con la ayuda de Dios, con la bendición del Señor, ¿verdad? De que seguiremos adelante y encontraremos aquella solución para aquella situación, ¿verdad? Bueno, pues eso es, ¿verdad? Lo que encontró esta mujer, esta gran sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Entonces aquí está esta pregunta, nuevamente, amigo, ¿te crees sabio o más sabio que Salomón? ¿Quién de nosotros puede decir, no, pues yo conozco más, ¿verdad? De los árboles y de los peces y de todas las cosas y de hacer juicio y de contestar cosas muy difíciles. Yo sé más que Salomón. ¿Quién podrá decir tal cosa? Creo que nadie, ¿verdad? Estoy seguro que nadie en el mundo, porque se dijo, no habría ninguno, más que nada refiriéndose a los reyes, ¿verdad? Pero no habría ninguno antes ni después él como Salomón con esta sabiduría. ¿Sí? Bueno, es solamente una pregunta para meditar, porque esta historia y esta pregunta la vamos a ver un poco más adelante y nos va a ayudar también, ¿verdad? En la conclusión, seguir meditando en esto. Bueno, pues la verdad es que muchos en el mundo se creen sabios, ¿sí? Muchos en el mundo se creen sabios. Y el Señor nos dice en Romanos 12:16, al final del versículo, aquí lo puse en pantalla, aunque no todo el versículo, solamente aquello que quería enfatizar, donde nos dice el Señor, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Sí? Si el Señor nos da sabiduría de algo, si tenemos facilidad para entender algo o conocer o estudiar y aprender, nunca debemos de levantarnos el cuello, ¿verdad? Como se dice. O hacernos sentirnos más que alguien. O ser sabios en nuestra propia opinión, ¿no? El Señor pide de sus hijos humildad, sencillez. Aunque el Señor nos dé mucha sabiduría, nuestro corazón debe ser aún humilde. Porque a los soberbios resiste Dios. No está bien ante el Señor aquel soberbio, ¿sí? Que es lo contrario de la humildad. ¿Sí? Porque a veces cuando nos sentimos sabios, como en el mundo hay muchos, piensan que ellos saben más que Dios. Eso quizás no lo digan, pero es su manera de actuar, ¿verdad? De resistir a Dios, de ni siquiera querer escuchar su palabra. Y aún se enojan personas cuando tratamos de llevarles un poquito de sabiduría de Dios. No es nuestra, ¿verdad? Aunque conozcamos toda la Biblia, no es nuestro, es de Dios, ¿verdad? ¿Cómo me voy a sentir, ¿verdad? De esa manera, engrandecido, porque entiendo lo que Dios nos ha dado. Es de Dios, no es mío, ¿verdad? No es nuestro. Así que ese es el trabajo, llevarlo. Lamentablemente esta es la situación, ¿verdad?, que hay en el mundo. Pero Dios dice eso, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Para el mundo la palabra y la sabiduría de Dios es locura, ¿saben? Dios mismo lo sabe. Él nos creó y por supuesto que no se compara la sabiduría de Salomón con la grandeza de Dios, ¿verdad? Dios le dio un poquito de sabiduría a comparación de todo lo que Dios sabe y es, ¿verdad? No hay comparación alguna. Así que Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce cómo actúa el hombre, qué tipo de pensamientos hay en nuestros corazones. Y fíjense pues, en Primera de Corintios, no me alcanzó el lugar para escribir ahí toda la palabra, ¿verdad?, de Corintios. Primera de Corintios 1, del 18 al 21. Vamos a buscar, por favor, Primera de Corintios. Nos dice así las Escrituras.
Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sí? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, está hablando a los cristianos como nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría del sabio o de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? Podemos entender, ¿verdad?, que todas las cosas que Dios nos da es para conocerle. Aún aquellas cosas que Salomón conocía, las aves, los árboles, los peces y todo esto que él disertaba. Ahí, en todas las cosas, debemos de dar la gloria a Dios porque entendemos que esto no se formó de repente, un Big Bang, como dicen, ¿verdad?, en el mundo. Es la evolución y hubo una gran explosión y ya mágicamente todo está formado a la perfección. Pues no, Dios lo hizo, ¿verdad? Dios lo hizo a la perfección. Así que en todas las cosas, aunque tengamos sabiduría de cosas de este mundo, si en verdad deseamos servir a Dios, debemos de darle la gracia, la gloria de todo. Porque las Escrituras nos dice que cuando vemos la creación, las nubes, el cielo, las estrellas y todo lo que Dios ha creado, eso ahí está la evidencia de que Dios existe, ¿verdad? Pero para el mundo, la sabiduría de Dios, la predicación de su palabra, lo que estamos hablando en este momento es locura. ¿Sí? No quieren ni escuchar, ni dar un momento a pensar un poquito en, ¿será aquello cierto? ¿Verdad? ¿Será que Dios existe? Porque algunos ni en eso creen, ¿verdad? Es locura para muchos, para los que se pierden, dice la palabra que acabamos de leer. Para los que se pierden, la palabra de Dios es locura, pero para los hijos de Dios, esta es salvación. Es nuestra esperanza. ¿Dónde está? Aquí está hablando, ¿verdad?, de una manera, pues como a Job en una ocasión se le habló. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice el mundo? O cuando yo creí esto, ¿verdad? Cuando yo hice aquello, toda la creación, pues le pregunta en diferentes ocasiones a Job, para que Job se diera cuenta de la grandeza de Dios, ¿verdad? Pues algo así también, hablando a los sabios. ¿En dónde están los sabios? ¿Acaso toda la sabiduría del mundo? ¿Acaso Salomón por sí mismo pudo haber encontrado la salvación? ¿O cualquier otro en el mundo, por más que sepa y entienda de las cosas del mundo, podrá ser salvo espiritualmente? De ninguna manera. Bueno, pues los sabios de este mundo, ¿saben ustedes? Los sabios de este mundo hablan lo que no saben. Sí. En Mateo 22-29 vemos un ejemplo que también hemos recurrido a estos versículos porque es una gran lección que nuestro Señor Jesús dio a algunos judíos que le preguntaban. Y no vamos a entrar en los detalles porque es otro tema, ¿verdad? Lo cual podemos ver en otro momento y lo hemos visto anteriormente. Pero lo que quería enfatizar, pues, en el versículo 29 del capítulo 22. Dice,
Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La pregunta que ellos habían hecho, estos hombres, a nuestro Señor Jesús, era una pregunta errónea. Estaban mal ellos en su pensamiento, ¿sí? En cuanto al matrimonio y la resurrección, que es otro tema, yo les decía, ¿verdad? Pero la manera en que contesta Jesús no nada más aplica en eso. No nada más aplica en cuanto a la enseñanza del matrimonio y de la resurrección. En todas las cosas de Dios nos podemos equivocar porque no conocemos la Biblia. Erráis, quiere decir que no le hemos dado, ¿verdad? Si tenemos un dardo y lo aventamos a aquel target, aquella, ¿cómo se dice, Andrés? Aquel blanco, gracias. Aquel blanco, ¿verdad? Y no le damos, estamos errando, ¿verdad? Y así es también, mirando las cosas de Dios, queremos siempre darle, o sea, hablar la verdad, entender lo correcto, eso es darle al blanco, ¿verdad? En el centro, en lo correcto, en la verdad de Dios. Pero erramos porque en verdad no conocemos la Biblia. ¿Sí? Diariamente, hermanos y amigos, es necesario que abramos este libro. Diariamente. Porque es un alimento espiritual. Y como usted necesita alimento físico todos los días y come 3 veces al día, seguramente, también necesitamos alimento espiritual. De otra manera vamos a estar flacos y débiles y aún nos podemos morir espiritualmente. ¿Sí? Así que fortalezcámonos, busquemos la palabra de Dios, ¿sí? Para no errar con lo que hablamos y decimos. El mundo se equivoca mucho en sus enseñanzas. Por eso hay tantas y tantas religiones, grupos religiosos, porque cada quien habla lo que quiere, ¿verdad? La semana pasada hablábamos de que muchas veces solamente se ve la superficie, ¿verdad? O sea, solamente leen lo de arriba, pero no se escudriña como Dios dice. Ver es de verdad aquella enseñanza atrás, el contexto de cada enseñanza, ¿verdad? Entender verdaderamente bien el mensaje de Dios, ¿verdad? Bien. Defienden también lo que no entienden, ¿sí? Como hablar de un libro por su título, ¿sí? Algún libro, cualquiera que ustedes conozcan. La vez pasada también me mencionaba un libro que es muy interesante, que se llama Muscle and a Shovel, ¿verdad? Y no nada más por el título vamos a decir, sí, este libro habla de esto y de esto y de esto y explica esto y esto. ¿Por el título nada más? De ninguna manera. Aquel hombre que lo escribió, ¿verdad? Se tardó y puso su pensamiento, etcétera. Y para entender lo que aquel hombre estaba tratando de decirnos en aquel libro, es necesario que nosotros lo leamos también y nos esforcemos por entender aquel libro. Pero por el título nada más no lo vamos a entender. Muchas veces es igual. Mucha gente en el mundo quiere hablar de las cosas de Dios porque dice Biblia, ¿verdad? Y según sus pensamientos, sus creencias, dicen, Dios manda esto, o de esta manera somos salvos, o tenemos que hacer esto. ¿Y dónde lo muestran en la Biblia, amigo? ¿En dónde lo que dices, verdad, está en las Escrituras? No sé, no lo dice. Bien, por eso, ¿verdad? Hay que estudiar, hay que escudriñar y hablar lo que Dios habla. 1 Pedro 4:11, el que va a hablar, si alguien va a hablar, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Sí? No nuestra mente, sino lo que Dios dice conforme a su palabra. Esto hay en el mundo, desafortunadamente, ¿verdad? Dios nos da ese consejo, no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que nos
busquemos la sabiduría de Dios. Esa es la verdadera sabiduría, la de Dios, no la nuestra. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, aquello que nos gusta, aquello que es bonito para nosotros, no nos va a dar la salvación, sino es lo que Dios pide. Dios es el que da la salvación. Por lo tanto, la palabra de Dios es la que nos debe guiar 100%. Sí. Bueno, sigamos adelante. Con toda su sabiduría de Salomón, este hombre que estábamos hablando desde el principio, Salomón, ¿saben qué? No fue sabio. Tristemente. Toda esta sabiduría que él tuvo y por muchos años se mantuvo fiel a Dios. Pues fíjense, vamos nuevamente a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4 al 6. Salomón envejeció. Salomón se alejó de Dios. Dice del versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Al principio nos dijo que sí, porque al principio Salomón era humilde, era obediente a Dios y su corazón era conforme al de su padre David, que fue fiel a Dios. Aunque se equivocó, pero él se arrepintió, David. Ahora aquí nos dice Salomón que no tenía el corazón de su padre David. Dice el 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. El 6 dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Sí? Esta fue la situación. Aunque tenía toda esta sabiduría, Salomón murió siendo infiel, ¿verdad? Las mujeres lo desviaron. Y esto fue una de las cosas que Dios le dijo. No se casarán con mujeres extranjeras, ¿verdad? Solamente quería Dios que se casaran con los judíos también. Porque todas las otras naciones, nos dicen las Escrituras, tenían dioses paganos. Y Dios les decía, si se casan con mujeres de otras naciones, los llevarán a la idolatría. Y esto fue lo que hizo Salomón. Tuvo 1000 mujeres. ¿Sí? Creo que eran 700 esposas y 300 concubinas, o al revés, algo así, no recuerdo. Pero eran como 1000 mujeres. ¿Sí? Dice, y sus mujeres lo desviaron, ¿verdad? Dice un hermano, sí, yo con una batalla, ya con 1000, ¿verdad? No, es nada más una broma. Pero sus mujeres pues lo desviaron. Sus mujeres lo desviaron y ya no fue fiel a Dios. Lo que quiere decir, una de las enseñanzas que sacamos es que no porque estamos en el camino correcto, por años, quiere decir que ya tenemos la salvación en la bolsa. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Podemos perder la salvación, pero tenemos que seguir constantes, firmes hasta el final, guardando la palabra de Dios. ¿Sí? Sí, ese es el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vemos igual. Esa condición, si permaneces fiel, si sigues adelante hasta el fin, ¿verdad? Recibirás pues la corona de vida. Aún con toda aquella sabiduría. Así que meditamos otra vez en esa pregunta. ¿Alguien piensa que puede ser como
sabio como Salomón? ¿Tan sabio como Salomón? Ya dijimos, no. Porque ni aún pues Salomón con toda esa sabiduría llegó a la fidelidad o a la vida eterna. Podemos pensar quizás nosotros, ¿verdad? Aún con menos sabiduría, tampoco. O sea, no debemos de basar nuestra fe en las cosas del mundo, en la sabiduría del mundo, sino en la de Dios. Y ahí vamos ahora a seguir un poco más en este mensaje. Ya pronto nos acercamos al final. Pero los que se guían por la ciencia quieren verlo todo y no poder creer en Dios. Y no pueden creer en Dios, pues no le ve nadie. Es un versículo más, perdón, todavía no vamos a entrar a la sabiduría de Dios. Mas veamos este versículo, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces aquí comienza a cambiar nuestra mentalidad, ¿verdad? No en las cosas del mundo, no en la sabiduría que vemos, porque a de esa manera quieren muchos en este mundo ver las cosas, ¿verdad? Los que se guían por la ciencia, dicen. Y todo lo quieren pruebas aquí en las manos y verlo, ¿verdad? Pues no pueden tener fe entonces, porque las cosas de Dios son espirituales. Dios es espiritual y no lo podemos ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperanza hay para aquellos que se fijan o confían en las cosas físicas únicamente? Pues nada. Si no cambian su pensamiento, ¿verdad? Pues no hay esperanza. Primeramente hay que saber, las cosas de Dios no se ven. ¿Sí? Y nos dice también allá en 2 de Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Los cristianos no nos basamos en las cosas físicas, en lo de aquí, de este mundo, sino en la fe. Y la fe es algo que no se ve, es algo que se hace, ¿verdad? Que se obedece en fe a Dios. Y lo creemos. Si dice las Escrituras, si dice Dios que Él creó el mundo, pues lo creemos, ¿verdad? Por supuesto, esa es parte de la fe. Y aún Dios nos da pruebas. Aquí está la creación. Y todas las cosas de Dios debemos de creerlo. Su amor y todo lo que nos ofrece, aquella salvación eterna allá en los cielos. Ah, pero yo no he visto aquel cielo, dirá alguno. Yo no sé si aquello es cierto. Pues la fe nos debe hacer ver, ¿verdad? No estos ojos de carne, los ojos de fe nos deben de hacer ver las promesas de Dios. Pues para Dios un niño es más sabio que el más sabio, ¿sí? Nos dice en Mateo, no sé por qué le puse el número 1, se me quedó ahí, perdón. Es Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿sí? ¿Cómo hacer un niño? ¿Andar ahí de chiflado quizás? No. Lo que se está refiriendo al Señor es con un corazón humilde, ¿verdad? Un corazón sencillo, un corazón sincero. ¿Sí? Eso es lo que se refiere a ser como niño, honesto en su corazón, limpio, puro, que no tiene maldad. Un niño sí hará travesuras, pero no entiende todavía. Eso lo sabemos, aún por las Escrituras. ¿Sí? No tienen todavía aquella conciencia. Son niños, son criaturitas, ¿verdad?
Pero ya cuando crecemos, ya somos jovencitos, ya entendemos, ya sabemos lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Entonces Dios nos dice que seamos como niños. Ahí está la salvación, no en la sabiduría del hombre. ¿Sí? La sabiduría de Dios, la cual Él da, es la necesaria para la salvación. Es la que usted y yo y el mundo entero necesita para ser sabios. Fíjense ustedes, en 1 Corintios, por favor, en el capítulo 2, muy interesante estos versículos, por supuesto, y toda la palabra de nuestro Dios. 1 Corintios, capítulo 2, del 1 al 8, dice así, rápidamente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice Pablo, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que necesitamos, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Crucificado y que murió y resucitó por usted y por mí. Y así estableció su reino. Ahí está lo que necesitamos. No necesitamos una gran sabiduría para entender esto. No tenemos que ser los grandes sabios, Einstein, ¿verdad? Para saber alguna fórmula o hablar de cierta manera con tal sabiduría. No, con un corazón humilde como un niño, aceptando lo que dice Dios. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Sí? Bueno, sigue diciendo. Dice desde el 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿verdad? La madurez espiritual, pues está refiriendo. Y sabiduría, los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, otra vez nos vuelve a decir. Mas hablamos sabiduría de Dios, dice el versículo 7, en misterio, la sabiduría oculta, lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esto es lo que nos ofrece Dios. Esta es la manera que predicaba Pablo y los discípulos y los cristianos, y debemos de predicar hoy en día y seguir anunciando, no con sabiduría de hombre. Y a veces, lamentablemente, cuando hablamos con unas personas, ¿verdad? Y tratan, ¿verdad? Se nota luego que quieren ganar en el argumento, hablar más y más alto, y no dejan ni siquiera que uno les explique alguna cosa humildemente, ¿verdad? Pues tristemente, ¿verdad? Hay ese tipo de pensamiento. No, ese no es el punto. El punto es salvar nuestra alma, entender bien la palabra de Dios, ¿verdad? Hablar con sabiduría de Dios, sus mandamientos. No sabiduría de hombre, nos dice las Escrituras, lo que acabamos de leer, sino la sabiduría de Dios. No llamen locura, pues, a la palabra que salva. Aquí mismo en 1 Corintios, para ahora el versículo del 13 y 14, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, que no tiene a Dios, que no quiere aceptar a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender,
pues se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? El que busca a Dios, el que piensa en las cosas espirituales, es espiritual. Pero el que no, es carnal. Y entonces no puede entender la palabra de Dios correctamente, porque se tienen que discernir o examinar y procesar en nuestra mente de una manera espiritual. Un ejemplo muy claro, cuando Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Y ese hombre contestó carnalmente y dijo, ¿cómo uno siendo viejo va a nacer de nuevo? ¿Entrará uno al vientre de su madre nuevamente? No, dijo el Señor, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Hablando del bautismo, ¿verdad? De la renovación, de cambiar nuestra vida, de ofrecer todo a Dios, ¿verdad? De eso estaba hablando nuestro Señor espiritualmente. Así pues, todas las cosas de Dios se deben de discernir de la misma manera. Por eso el mundo le llama locura, porque no lo pueden entender. Todavía seguimos en 1 Corintios. Vamos al capítulo 1 ahora, por favor. 18 al 21. Leamos nuevamente aquí en Corintios. 1 Corintios 1, 18 al 21 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los que creyeren por la locura de la predicación. Otra vez leemos estos versículos, ¿verdad? Aquella está hablando como de una manera sarcástica, podemos decir. Y esto sucede en muchos lugares en la Biblia. Aquello que el mundo cree una locura es la salvación verdaderamente, ¿sí? Aquello que el mundo no quiere escuchar porque los sabios lo desechan es lo que nos da la salvación, ¿verdad? Esta es la sabiduría verdadera, amigos, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Aquella sabiduría que debemos de seguir buscando, seguir teniendo, aumentar para alcanzar verdaderamente la corona de vida. Hermanos, pues, y amigos, la sabiduría que Dios busca es en humildad y obediencia. Fíjense en ustedes, aquí en Isaías 35, hablando de aquellos grandes hombres y sabios, ¿verdad? Y que muchas veces aquellos que son más sabios, aquellos que han estudiado en alguna universidad y tienen un diploma, ¿verdad? Un doctorado, una maestría, y se creen tan sabios. Y son muchas veces aquellos que desechan a Dios, ¿verdad? Y lo vemos. Lo vemos en nuestra vida, cerca de nosotros, conocidos o aún quizás familiares, en donde había una esperanza de que aquella persona obedeciera a Dios, de que le interesaban las cosas del Señor y por lo menos se interesaban un poco en estudiar las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, pero al ir a la universidad y adquirir aquella sabiduría del mundo, ahora han hecho a un lado a Dios, ¿sí? Ahora ponen sus opiniones, sus creencias propias y no verdaderamente la de Dios. Pues fíjense lo que Dios busca, como dice Isaías 35, versículo 8. Y había ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo será con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará.
por torpe que sea la persona, no se extraviará. Gracias a Dios. Tengo esperanza, ¿verdad? Porque no busca Dios a los sabios, ¿sí? No busca Dios la sabiduría del hombre. Puros Einsteins tendrán la salvación. De ninguna manera. Los obedientes. Y ahorita decíamos, ¿verdad?, de los niños. Sencillos, humildes, puros. Eso es lo que Dios busca en usted y en mí y en el mundo entero. Que seamos obedientes, no en sabiduría, en obediencia. Y por más torpe, pues, que sea aquel, entenderá lo que tiene que hacer, ¿sí? No es algo que necesitamos entender fórmulas y números. ¿A quién le gustan las matemáticas? Bueno, parece que no a muchos, ¿verdad? Pero no es cuestión de la salvación, ¿sí? Sino la obediencia, entender esto tan sencillo. La palabra de Dios es sencilla, pero tenemos que obedecerla. Tenemos que poner todo nuestro corazón, nuestro deseo de entender. Hermanos, el último versículo que veremos en esta ocasión, Mateo 28, 19, aquí lo tengo en pantalla, 19 y 20, dice: por tanto, id y hacer discípulos, le dijo nuestro Señor a los apóstoles, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se harán aquellos discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que Dios busca. A veces no queremos obedecer, ¿verdad? Estamos estudiando con personas y dicen, no, pues es que todavía no sé toda la Biblia, ¿verdad? Quiero saber más para poder obedecer. No, no es necesario. Fíjense, Dios primeramente nos dice que debemos de entender, sí, debemos de entender lo que estamos haciendo, la importancia, lo que es el bautismo, el arrepentimiento, confesar el nombre de nuestro Señor Jesús, pero no tenemos que saber toda la Biblia para poder obedecer. Seremos discípulos y seguiremos aprendiendo, y es lo que seguimos haciendo usted y yo. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? Quizás algunos tengan muchos años. Pero seguimos aprendiendo, ¿verdad? No nos debemos de quedar ahí estancados tampoco. Ir creciendo siempre. Esta es parte de la enseñanza de nuestro Dios. Sencillo. La palabra de Dios es sencilla. ¿Quién no entiende lo que está Dios pidiendo? ¿Verdad? Y así es toda la palabra. Les invito, amigos, a que sigamos escudriñando, síganos visitando, hermanos también, ¿verdad? Sigamos meditando, sigamos aprendiendo y recordando para enseñar más adelante a muchos más y que la obra del Señor crezca y muchas almas, muchos discípulos vengan al Señor arrepentidos. Así que, amigo, ¿te crees más sabio que Salomón? Esperemos que no, ¿verdad? Y no es necesario, pues, sino la sabiduría sencilla de nuestro Señor. Bueno, buscar la sabiduría verdadera. Ahí tenía otro versículo, ¿verdad? Pero vamos a detenernos aquí por este momento. Gracias, pues, por su atención. Dios les bendiga. Hermanos y amigos, vamos ahora a seguir adorando a nuestro Señor. Nuestro hermano Andrés nos dirigirá ahora en un himno de invitación.